15 de julio de 1994. Playa del Carmen. El aire salado del Caribe mexicano se mezclaba con el humo de la fogata mientras las llamas danzaban contra el cielo estrellado. Era una noche perfecta de verano en Playa del Carmen, cuando esta pequeña ciudad costera de Quintana Roo aún conservaba su encanto de pueblo pesquero, antes de convertirse en el destino turístico que conocemos hoy. 4 adolescentes se habían reunido en su lugar favorito, una playa apartada conocida localmente como El Rincón Perdido, ubicada a unos 3 kilómetros al sur del centro de Playa del Carmen. Alejandro Vázquez, de 17 años, hijo del dueño de la ferretería local, había organizado la reunión. Sus amigos de toda la vida lo acompañaban. Sofía Herrera, de 16 años, hija de una maestra de primaria; Carlos Mendoza, también de 17, cuyo padre trabajaba en el pequeño puerto pesquero; y Marina Castillo, de 16, hija de una familia que había llegado desde Mérida 5 años atrás. ¿Pueden creer que en 2 meses empezamos el último año de preparatoria?, preguntó Sofía, removiendo las brasas con un palo mientras las chispas volaban hacia el cielo nocturno. Su voz llevaba una mezcla de emoción y nostalgia que solo comprenden quienes están a punto de dejar atrás la adolescencia. «No me lo recuerdes», respondió Carlos, tomando un sorbo de la Coca-Cola tibia que habían traído. «Mi papá ya me tiene planeado todo el futuro: terminar la prepa, casarme con una buena muchacha del pueblo y trabajar en el puerto el resto de mi vida». Alejandro se rió, pero era una risa que no llegaba a sus ojos. «Al menos tu papá tiene un plan. El mío solo me dice que encuentre mi camino, pero cuando menciono ir a estudiar a Cancún o Mérida, se pone como loco». Marina, que había permanecido silenciosa observando las olas que rompían suavemente en la orilla, finalmente habló. «A veces pienso que este lugar es demasiado pequeño para todos nuestros sueños». La conversación se había vuelto más profunda de lo usual. Normalmente, sus reuniones en la playa consistían en bromas, música de sus radios portátiles y charlas sobre los compañeros de la escuela. Pero esa noche algo era diferente. Tal vez era la proximidad del final de una etapa, o quizás la manera en que la luna llena iluminaba el mar, creando un ambiente más introspectivo. «¿Saben qué?», dijo Alejandro, poniéndose de pie y sacudiéndose la arena de los shorts. «Hagamos un pacto. Sin importar lo que pase, sin importar dónde terminemos, prometamos que siempre seremos amigos, que siempre nos cuidaremos las espaldas». Era un momento que habría sido perfecto para sellar con un abrazo grupal y risas, el tipo de escena que recordarían con cariño durante décadas. Pero el destino tenía otros planes. Alrededor de las 11:30 de la noche, un grupo de hombres apareció desde las dunas que se alzaban detrás de la playa. Al principio, en la penumbra, los adolescentes pensaron que eran turistas perdidos o pescadores regresando tarde, pero conforme se acercaron, pudieron ver que algo no estaba bien. «¿Qué hacen aquí?», gritó uno de los hombres, con un acento que no era local. Su voz sonaba áspera, peligrosa. «Solo estamos pasando el rato», respondió Alejandro, tratando de mantener la calma aunque su corazón comenzaba a acelerarse. «No molestamos a nadie». Los 4 amigos se pusieron de pie instintivamente, formando un pequeño círculo defensivo alrededor de la fogata. Sofía tomó la mano de Marina, quien temblaba ligeramente. Carlos se acercó más a Alejandro, y por un momento parecía que todo se resolvería con una simple explicación. Pero entonces, uno de los hombres notó algo que cambió todo. Su expresión se endureció, y murmuró algo a sus compañeros que los adolescentes no pudieron escuchar completamente, pero que incluía palabras como «vieron» y «no podemos». Lo que siguió ocurrió tan rápido que años después, cuando las autoridades trataron de reconstruir los eventos, nadie pudo explicar exactamente qué había pasado. Los habitantes más cercanos, a casi 2 kilómetros de distancia, reportaron haber escuchado gritos alrededor de la medianoche, pero como las noches de verano en la costa siempre estaban llenas de sonidos del viento y las olas, nadie pensó en investigar. A la mañana siguiente, cuando el padre de Alejandro llegó a la ferretería y notó que su hijo no había llegado a casa, comenzó la búsqueda que se convertiría en la pesadilla que definiría a Playa del Carmen durante los siguientes 6 años. En la playa solo encontraron los restos de la fogata, 4 pares de sandalias alineadas junto a una hielera vacía
y una radio portable que aún sintonizaba una estación de Cancún. Como si los 4 amigos hubieran decidido, de repente y al mismo tiempo, caminar descalzos hacia el mar y nunca regresar. Pero la arena cuenta historias que los ojos no siempre pueden leer, y las dunas guardan secretos que solo el tiempo y la naturaleza pueden revelar. 16 de julio. 30 de julio de 1994. El calor de julio en Playa del Carmen se había vuelto asfixiante, pero no por las altas temperaturas que caracterizaban la región. Era el peso del silencio, de las preguntas sin respuesta, de 4 familias que despertaron el 16 de julio para descubrir que sus hijos habían desaparecido sin dejar rastro. Don Roberto Vázquez fue el primero en dar la voz de alarma. Como cada mañana desde que Alejandro tenía 12 años, esperaba que su hijo llegara a las 7:00 a.m. para ayudar a abrir la ferretería familiar. Cuando el reloj marcó las 7:30 y no había señales del muchacho, sintió una punzada de preocupación que se intensificó con cada minuto que pasaba. Seguro se quedó dormido, se dijo a sí mismo, pero algo en su estómago le decía que no era así. Alejandro era responsable, tal vez demasiado para un adolescente de 17 años. A las 8:15, Roberto cerró la ferretería y se dirigió a la casa de la familia Herrera. Doña Carmen, la madre de Sofía, ya estaba en su cocina preparando el desayuno que su hija nunca vendría a comer. «¿Sofía no ha llegado a casa?», preguntó Roberto, aunque la expresión de Carmen ya le había dado la respuesta. «Pensé que tal vez se había quedado a dormir con Marina», respondió Carmen, pero su voz tembló al pronunciar las palabras. «Pero nunca hace eso sin avisarme». En menos de una hora, las 4 familias se habían reunido en la casa de los Vázquez. La sala que normalmente resonaba con las risas de Alejandro y sus amigos cuando se juntaban a jugar cartas o ver televisión, ahora se sentía como un tribunal silencioso donde cada padre y madre enfrentaba su peor pesadilla. «Fueron a El Rincón Perdido», dijo el señor Mendoza, padre de Carlos. «Siempre van ahí. Es su lugar». El trayecto hacia la playa apartada se sintió eterno. Los 8 adultos caminaron en silencio por el sendero de arena que sus hijos habían recorrido miles de veces. Cuando llegaron al lugar donde habían encontrado los restos de la fogata, el mundo se detuvo. Las sandalias estaban ahí, alineadas como si sus dueños hubieran planeado regresar en cualquier momento. La hielera azul que Sofía siempre llevaba a sus paseos playeros estaba vacía, pero en su lugar correcto. La radio de Carlos seguía funcionando, sintonizada en Radio Cancún, transmitiendo canciones que ahora sonaban como un eco de una vida que se había desvanecido. «Alejandro», gritó Roberto hacia las olas, como si su voz pudiera atravesar el mar y traer de vuelta a su hijo. «Sofía, Carlos, Marina». Los otros padres se unieron al grito, creando un coro desesperado que se perdía en el viento marino. Pero el mar, implacable y silencioso, no devolvía más que el sonido de las olas rompiendo contra la orilla. La búsqueda oficial comenzó esa misma tarde. El comandante Miguel Herrera, sin parentesco con Sofía de la Policía Municipal, organizó la operación más grande en la historia de Playa del Carmen hasta ese momento. Voluntarios, pescadores, comerciantes, turistas, empleados de hoteles, todos se unieron para peinar cada metro de playa, cada callejón, cada rincón del pueblo. Buzos profesionales llegaron desde Cozumel para explorar las aguas cercanas a El Rincón Perdido. Durante 3 días, sumergieron en grids organizados, buscando cualquier señal de los adolescentes. Encontraron basura, restos de naufragios antiguos, coral muerto, pero ninguna evidencia de los 4 amigos. La corriente esa noche era normal, reportó el capitán de puerto, Salvador Caamal, un maya quintanarroense que conocía estas aguas mejor que nadie. No había tormenta, no había mar de fondo. Si hubieran entrado al agua los habríamos encontrado. Las entrevistas con los habitantes locales no arrojaron pistas significativas. Nadie había visto a los adolescentes después de las 6:01 p.m. del 15 de julio, cuando Alejandro compró hielo en la tienda de abarrotes de Doña Esperanza. Estaban contentos, recordaba Doña Esperanza, una mujer de 60 años que había visto crecer a los 4 muchachos. Alejandro hizo una broma sobre que iban a asar malvaviscos aunque no tenían. Sofía se rió y dijo que con la fogata era suficiente diversión.
Pero había algo que comenzó a llamar la atención de los investigadores. Varios testigos mencionaron haber visto vehículos extraños en la zona durante la semana anterior al desaparecimiento. Camionetas con placas de otros estados, hombres que no parecían turistas ni locales, movimiento inusual en las carreteras que llevaban hacia las playas más apartadas. «Algo está pasando aquí», murmuró el comandante Herrera a su asistente, el oficial Raúl Pérez. «4 muchachos no desaparecen así nada más. Y estos reportes de extraños no me gusta». Mientras tanto, las familias vivían en un limbo que ningún padre debería experimentar. Sus hijos estaban muertos, secuestrados, habían huido voluntariamente. Cada posibilidad era una tortura diferente. Carmen Herrera no había dormido en 5 días. Se sentaba en la ventana de la cocina mirando hacia la calle, esperando ver la figura familiar de Sofía corriendo hacia casa con una de sus historias sobre aventuras con sus amigos. «Ella no se iría sin decirme», repetía Carmen a cualquiera que la escuchara. «Tenemos un acuerdo. Siempre nos decimos todo». Roberto Vázquez había convertido la ferretería en un centro de operaciones improvisado. Mapas de la región cubrían las paredes. Fotografías de los 4 adolescentes estaban pegadas en cada superficie disponible, y una pizarra listaba cada pista, cada teoría, cada posible lugar donde buscar. El 5.º día de búsqueda llegó una noticia que alteró todo. Un testigo en Acumal, a 30 kilómetros al sur, reportó haber visto a 4 jóvenes que coincidían con las descripciones, subiendo a una camioneta blanca con placas de Veracruz. La esperanza se reavivó como una llama súbita. Las autoridades de Quintana Roo contactaron a las de Veracruz, se emitieron alertas, se organizaron operativos. Pero después de una semana de investigación intensiva, el testigo admitió que no estaba seguro. Los jóvenes que había visto podrían haber sido cualquiera. «Es como buscar fantasmas», dijo el oficial Pérez después de otro día infructuoso. «No hay evidencia física, no hay testigos confiables, no hay motivo aparente. Es como si se los hubiera tragado la tierra». Sus palabras resultarían ser más proféticas de lo que nadie podría haber imaginado. Al final de julio, después de 2 semanas de búsqueda intensiva, las autoridades anunciaron que la investigación activa se reduciría, aunque el caso permanecería abierto. Los medios de comunicación de Cancún y Mérida, que habían cubierto la historia durante los primeros días, comenzaron a perder interés. Pero para las familias, el verdadero dolor apenas comenzaba, porque lo más difícil no era la búsqueda activa, sino aprender a vivir con la ausencia, con las preguntas sin respuesta, con la horrible incertidumbre de no saber si sus hijos estaban vivos o muertos. Y mientras Playa del Carmen trataba de volver a la normalidad, las dunas de arena detrás del Rincón Perdido guardaban un secreto que permanecería enterrado durante 6 largos años. 1995, 1999. 5 años es tiempo suficiente para que un pueblo pequeño aprenda a vivir con una herida abierta, pero no para que sane completamente. Playa del Carmen había cambiado desde aquella noche de julio de 1994, no solo por el crecimiento turístico que transformaba la región, sino por la sombra invisible que el desaparecimiento de los 4 adolescentes había dejado sobre la comunidad. En 1995, exactamente un año después de la desaparición, las familias organizaron la primera vigilia memorial en el Rincón Perdido. Carmen Herrera había insistido en la idea, con la esperanza de que la publicidad renovada pudiera generar nuevas pistas. Más de 200 personas asistieron esa noche, portando velas y fotografías, convirtiendo la playa en un mar de luces vacilantes. «No vamos a olvidar», había dicho Roberto Vázquez a la multitud reunida, su voz quebrada por la emoción, pero firme en su determinación. «No vamos a dejar de buscar. Nuestros hijos están en algún lugar y vamos a encontrarlos». Pero conforme pasaron los años, la vigilia anual se volvió más pequeña, más íntima. Para 1998, solo las familias directas y algunos amigos cercanos se reunían. El resto del pueblo había comenzado a seguir adelante, como debe hacerlo la vida. Don Roberto había envejecido 10 años en 5. Su cabello, que en 1994 apenas mostraba algunas canas, ahora era completamente gris. La ferretería seguía funcionando, pero había perdido la energía que una vez la caracterizó.
Los empleados manejaban la mayor parte del negocio, mientras Roberto pasaba horas revisando archivos de personas desaparecidas de todo México, siguiendo pistas que invariablemente llevaban a callejones sin salida. «Es como una enfermedad», le confió a su esposa María una noche de 1997. «No puedo parar de buscar, pero cada búsqueda me mata un poco más». María Vázquez había encontrado su propia manera de lidiar con el dolor. Se había unido a un grupo de apoyo para familiares de personas desaparecidas que se reunía mensualmente en Cancún. Allí había conocido a otras madres y padres que vivían la misma pesadilla interminable y había aprendido que el dolor compartido, aunque no disminuye, se vuelve más llevadero. La familia Herrera había tomado un camino diferente. Carmen, después de 2 años de depresión severa que la había alejado de su trabajo como maestra, decidió canalizar su dolor hacia el activismo. En 1996, fundó la Asociación Esperanza, una organización dedicada a ayudar a familias de personas desaparecidas en Quintana Roo. Sofía siempre quiso ayudar a la gente, explicaba Carmen a los reporteros que ocasionalmente cubrían su trabajo. Si no puedo encontrarla, al menos puedo ayudar a otros a encontrar a los suyos. Para 1999, la Asociación Esperanza había ayudado a resolver 12 casos de personas desaparecidas en la región, aunque ninguno tan misterioso como el de los 4 adolescentes de Playa del Carmen. Los Mendoza habían optado por la mudanza. En 1996 vendieron su pequeña casa y se trasladaron a Mérida, donde el padre de Carlos encontró trabajo en un astillero más grande. «Cada esquina de este pueblo me recuerda a mi hijo», había explicado el señor Mendoza al momento de partir. «Necesitamos un lugar donde podamos respirar sin sentir que él va a aparecer en cualquier momento». Sin embargo, regresaban religiosamente cada 15 de julio para la vigilia, sin importar la distancia o el costo, porque aunque habían cambiado de ciudad, no habían cambiado de esperanza. La familia Castillo había enfrentado quizás el desafío más difícil. Marina había sido la más joven del grupo, y su desaparición había afectado profundamente a su hermana menor, Lucía, quien en 1994 tenía solo 12 años. Para 1999, Lucía ya tenía 17, la misma edad que Marina cuando desapareció, y la comparación era inevitable y dolorosa. «A veces me miro en el espejo y veo a Marina», había confesado Lucía a un psicólogo en Cancún. «Mis padres me miran y sé que están pensando en ella. Es como vivir como el fantasma de tu propia hermana». Los padres de Marina habían intentado proteger a Lucía de su dolor, pero el silencio familiar se había vuelto tóxico. En 1998, después de que Lucía intentara lastimarse, la familia finalmente buscó ayuda profesional y comenzó terapia familiar. Mientras tanto, Playa del Carmen crecía a un ritmo vertiginoso. Lo que había sido un pueblo pesquero de 5,000 habitantes en 1994, para 1999 ya albergaba a más de 20,000 personas. Hoteles, restaurantes, tiendas de souvenirs, operadores de tours, la infraestructura turística había transformado completamente el paisaje urbano. El Rincón Perdido, sin embargo, permanecía prácticamente intacto. Los desarrolladores habían evitado la zona, partly por respeto a las familias, partly porque los rumores sobre la playa maldita alejaban a los potenciales inversionistas. Los lugareños más supersticiosos evitaban el área, especialmente durante las noches de luna llena. «Hay algo malo en ese lugar», murmuraba doña Esperanza, la tendiera que había vendido hielo a los adolescentes aquella última tarde. «Los peces no pican bien por ahí y los cangrejos son más agresivos. La naturaleza sabe cosas que nosotros no sabemos». Pero no todos en el pueblo compartían esas creencias. El oficial Raúl Pérez, quien para 1999 se había convertido en comandante después de la jubilación de Miguel Herrera, mantenía una perspectiva más pragmática y dolorosa. «Creo que encontramos con algo que no debimos encontrar», había confiado a su esposa una noche de 1998, después de haber bebido más tequila de lo usual. Algo relacionado con el narcotráfico que empezaba a moverse por esta zona en los 90, pero nunca pudimos probarlo y ahora ya es muy tarde. La teoría del narcotráfico había surgido varias veces durante los años de investigación. En los 90, Quintana Roo se había convertido en una ruta cada vez más importante
para el tráfico de drogas hacia Estados Unidos. Playa del Carmen, con sus playas apartadas y su proximidad a Cozumel, ofrecía condiciones ideales para operaciones clandestinas. En 1997, las autoridades federales habían desmantelado una red de traficantes que utilizaba lanchas rápidas para transportar cocaína desde Colombia hacia las costas quintanarroenses. Varios de los arrestados mencionaron operaciones en el área de Playa del Carmen durante 1994, pero ninguno proporcionó información específica sobre los adolescentes desaparecidos. Es posible que los muchachos hayan visto algo que no debían ver, había especulado el agente federal Marco Sandoval durante una reunión con las autoridades locales en 1998. En ese negocio, los testigos casuales no son tolerados. Pero incluso esta teoría tenía huecos. Si los adolescentes habían sido asesinados por narcotraficantes, ¿por qué no habían encontrado los cuerpos? Los criminales de ese calibre no solían preocuparse por esconder evidencias tan meticulosamente. Para las familias, las teorías eran tanto una bendición como una maldición. Proporcionaban posibles explicaciones, pero también alimentaban nuevas pesadillas. ¿Sus hijos habían sufrido? ¿Habían tenido miedo? ¿Habían pensado en sus familias en sus últimos momentos? En diciembre de 1999, cuando el mundo se preparaba para el nuevo milenio, las 4 familias se reunieron por última vez como grupo unido. La tensión había crecido entre ellos a lo largo de los años, principalmente debido a las diferentes maneras de lidiar con el dolor y las distintas teorías sobre lo que había pasado. Tal vez es tiempo de aceptar que nunca vamos a saber, había sugerido la señora Castillo durante esa reunión. Tal vez es tiempo de declarar a nuestros hijos muertos y tratar de seguir adelante. Nunca, había gritado Roberto Vázquez, golpeando la mesa con el puño. Mi hijo está vivo hasta que yo vea su cuerpo, y voy a seguir buscando hasta el día que me muera. Esa fue la última vez que las 4 familias se reunieron para discutir la búsqueda conjunta. Los Herrera y los Vázquez mantuvieron contacto, unidos por su negativa a renunciar. Los Mendoza regresaron a Mérida con la promesa de venir solo para las vigilias anuales. Los Castillo, devastados por la deteriorante salud mental de Lucía, decidieron concentrarse en sanar a la familia que les quedaba. Mientras el año 2000 comenzaba, Playa del Carmen se preparaba para recibir a miles de turistas que vendrían a celebrar el nuevo milenio en las playas del Caribe mexicano. Los hoteles estaban completamente reservados. Los restaurantes planeaban menús especiales. Los tour operadores promocionaban excursiones únicas, pero las dunas de arena detrás del Rincón Perdido permanecían silenciosas, guardando su secreto como habían hecho durante casi 6 años. El viento del mar las erosionaba constantemente, remodelando su forma día tras día, año tras año, acercándose lentamente al momento en que la naturaleza revelaría lo que los humanos no habían podido encontrar. En algún lugar bajo toneladas de arena fina, 4 adolescentes esperaban que alguien los trajera a casa. 23 de marzo de 2000, Playa del Carmen. La mañana del 23 de marzo de 2000 amaneció con un calor inusual para la época, como si la naturaleza supiera que este día sería diferente. Hacía exactamente 5 años, 8 meses y 8 días que Alejandro, Sofía, Carlos y Marina habían desaparecido, pero para las familias, cada día se sentía como una eternidad renovada. Javier Morales, un trabajador de la construcción de 34 años originario de Valladolid, Yucatán, había llegado a Playa del Carmen 3 meses atrás buscando trabajo en el boom turístico que transformaba la región. Ese día tenía la tarea de inspeccionar un terreno detrás del Rincón Perdido donde se planeaba construir un pequeño hotel boutique. ¿Estás seguro de que quieres revisar esa zona?, le había preguntado su supervisor, Mario Canche, un maya local que conocía bien los rumores sobre la playa. La gente dice que trae mala suerte. Javier había sonreído. Como hombre práctico, no creía en supersticiones. Son solo dunas de arena, jefe. No veo qué puede pasar. Pero cuando llegó al lugar alrededor de las 9:30 am, Javier notó algo extraño. Una porción considerable de la duna más grande, de aproximadamente 4 metros de altura, había colapsado durante la noche. La arena se había desplomado hacia el lado este, creando una pendiente irregular que exponía capas de sedimento
que habían estado ocultas durante años. «Qué raro», murmuró Javier, acercándose para inspeccionar. Las lluvias habían sido escasas esa temporada y no había habido vientos lo suficientemente fuertes para causar tal erosión natural. Fue entonces cuando vio algo que lo hizo detenerse en seco. Entre la arena desplazada, algo brillaba con un destello que no era natural. Se acercó lentamente, con el corazón comenzando a acelerarse, aunque no sabía por qué. Era metal, un pedazo de metal oxidado que sobresalía de la arena como un dedo acusador señalando hacia el cielo. Javier comenzó a quitar arena con las manos, cuidadosamente, sin saber exactamente qué esperaba encontrar. Lo que descubrió cambiaría para siempre la historia de Playa del Carmen. Era una placa de matrícula, parcialmente corroída por la sal y la humedad, pero aún legible, VM 46882 de Veracruz, y debajo de ella, conforme Javier removía más arena, aparecieron contornos que claramente no eran naturales. «Dios mío», susurró, retrocediendo instintivamente. Sus manos temblaron mientras buscaba su radio de comunicación. «Mario, ven aquí inmediatamente y creo que deberías llamar a la policía». En menos de 30 minutos, el Rincón Perdido se había convertido nuevamente en el centro de atención de todo Playa del Carmen. El comandante Raúl Pérez llegó con 2 oficiales y un fotógrafo, seguido de cerca por bomberos voluntarios y personal de protección civil. «Nadie toca nada más hasta que lleguen los expertos», ordenó Pérez, estableciendo un perímetro alrededor del área. Pero incluso desde la distancia, era evidente que habían encontrado algo significativo. La noticia se extendió por el pueblo como un reguero de pólvora. Para las 2:00 p.m., las 4 familias estaban reunidas en el Rincón Perdido por primera vez en meses. Carmen Herrera se aferraba al brazo de su esposo, sus nudillos blancos por la tensión. Roberto Vázquez permanecía inmóvil como una estatua, mirando fijamente hacia la duna colapsada. Los Mendoza habían manejado 3 horas desde Mérida, después de recibir la llamada, y los Castillo habían llegado con Lucía, quien ahora tenía 18 años, y se parecía tanto a Marina que varios vecinos la confundieron al principio. «¿Qué han encontrado?», preguntó Roberto al comandante Pérez, su voz apenas un susurro. «No lo sabemos todavía, Roberto», respondió Pérez con honestidad dolorosa. «Pero vamos a averiguarlo. Te lo prometo». Los especialistas forenses llegaron desde Cancún a las 4:00 p.m. El doctor Armando Villanueva, antropólogo forense con 15 años de experiencia, dirigió la excavación meticulosa que siguió. Cada grano de arena se removía cuidadosamente. Cada objeto se fotografiaba in situ antes de ser removido. Cada paso se documentaba meticulosamente. Conforme avanzaba la tarde, el alcance del descubrimiento se hizo evidente. No solo había una placa de matrícula, sino restos de lo que claramente había sido un vehículo. Una camioneta pick-up, enterrada bajo metros de arena durante casi 6 años. «Es como una cápsula del tiempo», murmuró el doctor Villanueva a su asistente. La arena la preservó increíblemente bien, pero fue a las 6:47 p.m. cuando hicieron el descubrimiento que confirmaría los peores temores y, paradójicamente, proporcionaría el primer momento de paz que las familias habían tenido en años. En la cabina de la camioneta, preservados por la arena seca y la falta de oxígeno, encontraron restos humanos. 4 esqueletos sentados en posiciones que sugerían que habían estado conscientes hasta el final. El doctor Villanueva emergió de la excavación con el rostro solemne. Se acercó lentamente a las familias que habían mantenido una vigilia silenciosa durante toda la operación. «Los encontramos», dijo simplemente. «Los trajimos a casa». El llanto que siguió no fue solo de dolor, sino también de alivio. Después de 5 años, 8 meses y 8 días de no saber, finalmente tenían respuestas. Sus hijos no habían sufrido una muerte lenta en algún lugar remoto. No habían sido torturados por criminales desalmados. No habían muerto solos y asustados en una selva o ahogados en el mar. Habían estado ahí todo el tiempo, a menos de 50 metros de donde las familias habían realizado sus vigilias anuales, guardados por la misma tierra que habían amado en vida. Pero el alivio de encontrarlos trajo consigo nuevas preguntas torturantes. ¿Cómo habían llegado a estar enterrados en esa camioneta? ¿Quién era responsable?
¿Por qué? Las respuestas comenzarían a emerger en los días siguientes, conforme la investigación forensic revelara una historia de terror que ninguna familia debería tener que enfrentar, pero también una historia de valor y amistad que honraría la memoria de 4 adolescentes que habían enfrentado lo impensable juntos. La naturaleza había guardado su secreto durante casi 6 años, pero finalmente había decidido hablar. Y lo que tenía que decir cambiaría para siempre la comprensión de lo que realmente había pasado aquella noche de julio en 1994. Mientras el sol se ponía sobre el rincón perdido, las familias se abrazaron por primera vez en años, unidos no solo por el dolor, sino por la extraña paz de saber que la búsqueda había terminado y que la verdad por fin estaba a su alcance. 24 de marzo, 15 de abril de 2000. La investigación forense que siguió al descubrimiento se convirtió en la más meticulosa en la historia criminal de Quintana Roo. El doctor Armando Villanueva trabajó día y noche con un equipo de especialistas para desentrañar los misterios que la arena había preservado durante casi 6 años. La camioneta era una Ford F-150 modelo 1992, color blanco, que había sido reportada como robada en Veracruz el 10 de julio de 1994, 5 días antes del desaparecimiento de los adolescentes. En la caja de la pickup, los investigadores encontraron restos de bolsas de plástico que contenían rastros de cocaína, confirmando las sospechas de que el vehículo había sido utilizado para tráfico de drogas. Todo encaja, explicó el doctor Villanueva durante una conferencia de prensa el 28 de marzo. Los adolescentes fueron víctimas de estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. Pero los detalles específicos de lo que había ocurrido emergieron gradualmente a través del análisis forense y, sorprendentemente, de una fuente inesperada, uno de los perpetradores originales. El 2 de abril, después de que la noticia del descubrimiento se difundiera por los medios nacionales, un hombre llamado Esteban Morales se presentó voluntariamente en las oficinas de la Procuraduría General de Justicia de Veracruz. Morales, de 48 años, había sido arrestado en 1998 por tráfico de drogas y estaba cumpliendo una sentencia de 12 años en la prisión de Coatzacoalcos. «No puedo seguir viviendo con esto», le dijo a su abogado, quien lo acompañó a rendir su testimonio. «Esos muchachos no tenían nada que ver con nuestro negocio. Lo que les pasó no estuvo bien». El testimonio de Morales reveló una historia que era tan trágica como escalofriante. En julio de 1994, Morales formaba parte de una célula de narcotraficantes que transportaba cocaína desde Colombia hacia Estados Unidos, utilizando una red de lanchas rápidas y vehículos terrestres. El grupo había establecido un punto de transferencia temporal en las dunas detrás de El Rincón Perdido, aprovechando el aislamiento de la zona. La noche del 15 de julio, Morales y 3 compañeros habían llegado al punto de encuentro alrededor de las 11:00 p.m. para recoger un cargamento que llegaba por mar. Estaban nerviosos porque habían tenido problemas con autoridades corruptas en Cancún y cualquier exposición de su operación podría haber resultado en arrestos o algo peor. «Cuando vimos el fuego de la fogata, pensamos que era una trampa», relató Morales a los investigadores. «Pensamos que eran federales o competencia esperándonos». Los narcotraficantes se habían acercado a los adolescentes con la intención de determinar si representaban una amenaza. Inicialmente la conversación había sido tensa, pero no violenta. Los muchachos claramente no eran autoridades ni criminales rivales. Eran solo adolescentes locales disfrutando una noche en la playa. Pero entonces ocurrió lo que Morales describió como el error que cambió todo. Carlos Mendoza, tratando de aliviar la tensión de la situación, había hecho un comentario aparentemente inocente. «Ustedes son los que vienen en las lanchas por las noches. Mi papá los ve desde el puerto a veces». Para los narcotraficantes, ese comentario confirmó sus peores temores. Los adolescentes no solo sabían de su operación, sino que al menos uno de ellos tenía un padre que trabajaba en el puerto y podría haber informado a las autoridades. «Mi jefe, Raúl Escamilla, se volvió loco», continuó Morales. «Dijo que no podíamos arriesgarnos a que hablaran, que en este negocio los testigos sueltos significaban cárcel o muerte para todos nosotros».
Lo que siguió fue una discusión violenta entre los mismos narcotraficantes. Morales y otro miembro del grupo, un hombre conocido solo como el Güero, argumentaron que matar a 4 adolescentes locales traería demasiada atención policial. Pero Escamilla y el cuarto miembro, el Negro, insistieron en que no había alternativa. Los muchachos se dieron cuenta de que algo malo iba a pasar, recordó Morales, su voz quebrándose después de años de cargar con la culpa. La muchacha morena, la más pequeña, comenzó a llorar. El que parecía el líder del grupo trató de proteger a sus amigos. Marina había comenzado a temblar cuando la discusión entre los criminales se intensificó. Alejandro, fiel a su naturaleza protectora, se había colocado delante de sus amigos y había intentado negociar. «No vamos a decir nada», había prometido Alejandro. «Solo queremos irnos a casa. No sabemos nada, no vimos nada». Pero para Escamilla, la decisión ya estaba tomada. Ordenó a los adolescentes subir a la camioneta, prometiéndoles que solo los llevarían a sus casas si prometían mantener silencio. Era una mentira cruel, pero los muchachos, enfrentados con hombres armados, no tenían opción. Se abrazaron en la parte de atrás de la camioneta, recordó Morales. Estaban asustados, pero trataron de consolarse mutuamente. El muchacho rubio le decía a la muchacha que lloraba que todo iba a estar bien. La camioneta había sido conducida hacia las dunas, donde Escamilla había ejecutado a los 4 adolescentes con una pistola calibre 38. Morales enfatizó que él y el Güero se habían opuesto hasta el final, pero que Escamilla los había amenazado con matarlos también si interferían. «Fue rápido», dijo Morales, como si eso pudiera proporcionar algún consuelo. No sufrieron mucho. Después del asesinato, el grupo había utilizado palas que llevaban para sus operaciones de enterrar drogas temporalmente y habían cavado una fosa profunda en la duna. Habían decidido enterrar la camioneta completa con los cuerpos para eliminar toda evidencia del crimen. «Pensamos que nadie los encontraría nunca», admitió Morales. «Las dunas cambian constantemente. Creímos que la arena los cubriría para siempre». El testimonio de Morales fue verificado con los hallazgos forenses. Los proyectiles encontrados en los esqueletos coincidían con su descripción del arma utilizada. La posición de los cuerpos en la camioneta confirmaba que habían sido asesinados dentro del vehículo, no en la playa, pero lo más importante para las familias fue un detalle que Morales proporcionó sobre los últimos momentos de los adolescentes. «Se estaban tomando de las manos cuando pasó», dijo. «Hasta el final trataron de cuidarse unos a otros». Este detalle fue confirmado por el análisis forense, que mostró que los 4 esqueletos habían sido encontrados con las manos entrelazadas en un círculo, incluso después de casi 6 años. Las autoridades inmediatamente emitieron órdenes de arresto para Raúl Escamilla y los otros 2 miembros del grupo. Escamilla había sido asesinado en una guerra entre carteles rivales en Tijuana en 1997. El Negro había desaparecido y se presumía muerto. Solo el Güero seguía vivo, cumpliendo una sentencia en una prisión federal de Estados Unidos por cargos relacionados con drogas. Para las familias, el testimonio de Morales fue tanto una bendición como una maldición. Finalmente tenían respuestas completas sobre lo que había pasado con sus hijos, pero esas respuestas revelaban una realidad brutal que habría sido imposible imaginar. «Al menos sabemos que estuvieron juntos», dijo Carmen Herrera durante una entrevista con Univisión. «Al menos sabemos que no murieron solos, que se cuidaron unos a otros hasta el final». Roberto Vázquez tuvo una reacción diferente. «6 años», murmuró durante el funeral conjunto que las familias organizaron el 15 de abril. «Estuvieron ahí durante 6 años, esperando a que los encontráramos, esperando a que los trajéramos a casa. Los 4 adolescentes fueron enterrados en el cementerio municipal de Playa del Carmen en una ceremonia que atrajo a más de 500 personas. El gobierno de Quintana Roo declaró el 15 de abril como el Día de la Memoria, en honor a Alejandro, Sofía, Carlos y Marina, y estableció un fondo para ayudar a otras familias de víctimas de violencia. Pero para quienes los conocieron y amaron, ninguna ceremonia oficial podría borrar el dolor de haber perdido 6 años de luto que debería haber comenzado en julio de 1994. La verdad, finalmente revelada,
había puesto fin a la búsqueda. Pero había comenzado un nuevo tipo de lucha, aprender a vivir no solo con la pérdida, sino con el conocimiento de cómo y por qué había ocurrido. Abril, diciembre de 2000. La verdad, que las familias habían buscado desesperadamente durante casi 6 años, resultó ser más pesada de cargar de lo que cualquiera había imaginado. Conocer los detalles exactos de cómo murieron Alejandro, Sofía, Carlos y Marina no trajo la paz que habían esperado, sino un nuevo tipo de dolor, la culpa de los supervivientes. Roberto Vázquez se atormentaba con pensamientos que no podía controlar. Si hubiera sido más estricto, si no hubiera dejado que fuera a esa playa tan seguido, si hubiera ido a buscarlo más temprano esa noche. Las frases comenzaban, pero nunca terminaban, porque todas llevaban al mismo lugar, la imposible fantasía de cambiar el pasado. Carmen Herrera había regresado a su trabajo como maestra después del funeral, pero sus estudiantes notaron el cambio. Donde una vez hubo energía y sonrisas, ahora había una tristeza profunda que coloreaba cada interacción. Durante una reunión de padres de familia en septiembre, cuando hablaba sobre la importancia de cuidar a los adolescentes, rompió en llanto delante de todo el salón. «Perdónenme», había dicho, secándose los ojos con un pañuelo arrugado. Es que ahora sé lo frágil que puede ser todo». Los Mendoza enfrentaron su propio tipo de lucha. El regreso semanal desde Mérida para visitar la tumba de Carlos se había vuelto tanto una necesidad emocional como una carga financiera. El señor Mendoza había pedido un préstamo para comprar un auto más confiable, solo para hacer ese viaje de 3 horas que se había convertido en el único ritual que mantenía viva su conexión con su hijo. «Es como si tuviéramos 2 vidas», explicó la señora Mendoza a un consejero familiar. «La vida en Mérida, donde tratamos de ser normales, y la vida en Playa del Carmen, donde nuestro hijo está muerto». Pero fue la familia Castillo la que enfrentó las consecuencias más complejas de la verdad revelada. Lucía, ahora con 18 años, había construido su identidad durante la adolescencia alrededor de ser la hermana de la desaparecida. Había encontrado propósito y atención en su papel como la hermana sufriente, la que cargaba el dolor de la familia. Cuando Marina finalmente fue encontrada y enterrada, Lucía experimentó una crisis de identidad que nadie había anticipado. «Durante años, fui especial porque mi hermana había desaparecido», confesó durante una sesión de terapia individual. «La gente me trataba diferente, me tenía lástima, me ponía atención. Ahora que todo terminó, ¿quién soy? ¿Qué voy a hacer ahora que ya no soy la hermana de la desaparecida?» El terapeuta, Dr. Miguel Ángel Novelo, un psiquiatra especializado en trauma familiar que había llegado a Playa del Carmen específicamente para ayudar a las familias afectadas, reconoció un patrón que había visto en otros casos. El duelo no resuelto por tanto tiempo había creado dinámicas familiares disfuncionales, explicó en un artículo que escribió para la Revista Mexicana de Psicología. Las familias habían organizado sus vidas alrededor de la ausencia, y cuando esa ausencia se convirtió en una presencia definida, la muerte confirmada, tuvieron que reorganizar completamente sus identidades. El doctor Novelo trabajó intensivamente con las 4 familias durante 8 meses, ayudándolas a procesar no solo el duelo por sus hijos, sino también el duelo por los años perdidos, por las esperanzas mantenidas artificialmente, por las dinámicas familiares que se habían desarrollado alrededor de la búsqueda interminable. Una de las revelaciones más difíciles surgió durante una sesión grupal en octubre, cuando Roberto Vázquez admitió algo que había callado durante años. «Parte de mí no quería que los encontraran», dijo con lágrimas corriendo por su rostro, «porque mientras estuvieran perdidos, existía la posibilidad de que estuvieran vivos. Mientras no supiera qué había pasado, podía imaginar que algún día Alejandro aparecería por la puerta, con esa sonrisa suya pidiendo disculpas por haberse tardado tanto en volver a casa». Su confesión abrió las compuertas emocionales para los otros padres. Todos habían vivido con la misma ambivalencia, el deseo desesperado de respuestas y el terror de que esas respuestas fueran finales. Carmen Herrera admitió que había llegado a odiar a las madres que se quejaban de problemas normales con sus hijos adolescentes. Cuando escuchaba a una madre quejarse de que su hija llegaba tarde o no hacía la tarea,
Quería gritarle, «Al menos sabes dónde está, al menos puedes regañarla». Era como si viviera en un mundo diferente al resto de la gente. El proceso de sanación no fue lineal. Hubo retrocesos, días difíciles, momentos en que parecía que el dolor había disminuido solo para regresar con intensidad renovada. En noviembre, durante el Día de los Muertos, las familias organizaron la primera celebración real que habían tenido para sus hijos. Montaron altares en el cementerio, decorados con cempasúchil, fotografías de los adolescentes y sus comidas favoritas. «Es extraño», había comentado la señora Castillo mientras colocaba el pastel de chocolate que Marina amaba en el altar. «Durante 6 años no pudimos hacer esto porque no sabíamos si estaba viva o muerta. Ahora finalmente podemos honrarla como es debido». Pero el momento más significativo del proceso de sanación llegó de una fuente inesperada: los jóvenes de Playa del Carmen. Un grupo de estudiantes de la preparatoria local, liderados por una muchacha llamada Ana Lucía Paz, quien tenía 12 años cuando desaparecieron los adolescentes, organizó un proyecto comunitario para honrar la memoria de Alejandro, Sofía, Carlos y Marina. «Crecimos con esta historia», explicó Ana Lucía durante una reunión con las familias. «Para nosotros ellos no son solo víctimas de un crimen, son como hermanos mayores que nunca conocimos, pero que nos enseñaron algo importante sobre la amistad y el valor». El proyecto consistía en la creación de un parque memorial en el Rincón Perdido. Los estudiantes organizaron rifas, vendieron comida, pidieron donaciones y trabajaron con el gobierno municipal para obtener los permisos necesarios. «Queremos que sea un lugar donde las familias puedan venir a recordar momentos felices», había explicado Ana Lucía. «No queremos que la playa sea solo un lugar de tristeza». Para diciembre de 2000, el Parque Memorial Cuatro Amigos estaba casi terminado. Incluía 4 bancos colocados en círculo, representando cómo los adolescentes se tomaban de las manos, un área para fogatas controladas y una placa de bronce que leía: «En memoria de Alejandro, Sofía, Carlos y Marina. Su amistad nos enseña que algunos lazos son más fuertes que la muerte». La inauguración del parque, el 15 de diciembre, marcó un punto de inflexión para las familias. Por primera vez en años, pudieron visitar el Rincón Perdido sin sentir solo dolor. El lugar donde sus hijos habían muerto se había transformado en un espacio donde podían celebrar cómo habían vivido. «Creo que ellos estarían contentos», dijo Roberto Vázquez durante la ceremonia de inauguración, mirando hacia el mar donde había gritado el nombre de su hijo tantas veces. Les gustaba ayudar a la gente, les gustaba que la comunidad estuviera unida. Este parque, creo que esto es algo que ellos habrían querido. Mientras el año 2000 llegaba a su fin, las 4 familias habían aprendido algo que no esperaban: que el final de la búsqueda no era el final del proceso. Era en muchos sentidos el comienzo de una nueva etapa de su duelo, una etapa donde podían honrar a sus hijos no como víctimas desaparecidas, sino como jóvenes que habían vivido, amado, reído y enfrentado su muerte con el mismo valor con que habían vivido sus vidas. La verdad había sido pesada, pero finalmente estaba permitiendo que comenzara la verdadera sanación. 2001, 2024. 24 años después de aquella noche fatídica de julio de 1994, Playa del Carmen se había transformado completamente. La pequeña villa pesquera de 5.000 habitantes se había convertido en una ciudad de más de 300.000 personas, uno de los destinos turísticos más importantes de México. Rascacielos se alzaban donde una vez hubo chozas de pescadores, y el desarrollo urbano se extendía kilómetros hacia el interior, pero el Rincón Perdido permanecía intacto, protegido como área natural protegida y parque memorial. El Parque Cuatro Amigos se había convertido en uno de los lugares más visitados de la ciudad, no solo por turistas, sino por familias locales que venían a reflexionar sobre la vida, la amistad y la fragilidad de ambas. Carmen Herrera, ahora de 67 años, visitaba el parque cada domingo después de misa. Su cabello, completamente cano, enmarcaba un rostro que había encontrado una paz que parecía imposible en el año 2000. Había jubilado de la enseñanza en 2015, pero su asociación Esperanza había crecido hasta convertirse en una organización reconocida nacionalmente
que había ayudado a resolver más de 400 casos de personas desaparecidas en todo México. Sofía me enseñó que el amor no termina con la muerte, solía decir Carmen a las familias que llegaban buscando su ayuda. Me enseñó que podemos convertir nuestro dolor en fuerza para ayudar a otros. En 2010, Carmen había recibido un reconocimiento nacional por su trabajo humanitario, otorgado personalmente por el presidente de México. Durante su discurso de aceptación, había dedicado el premio a su hija. «Este premio no es mío», había dicho desde el podio en Los Pinos. «Es de una muchacha de 16 años que murió demasiado pronto, pero cuyo espíritu ha ayudado a traer de vuelta a casa a cientos de hijos e hijas. Es de Sofía Herrera y de todos los jóvenes que nos enseñan que la esperanza puede sobrevivir incluso a la tragedia más terrible». Roberto Vázquez había tomado un camino diferente, pero igualmente significativo. Después de vender la ferretería en 2005, había utilizado el dinero para establecer el Centro de Apoyo Alejandro Vázquez, un refugio y centro de asesoramiento para familias de víctimas de violencia. El centro, ubicado en el corazón de Playa del Carmen, atendía a más de 200 familias al año. Alejandro siempre quiso ser alguien que ayudara a la gente, explicaba Roberto a los voluntarios nuevos. No pudo vivir lo suficiente para hacerlo él mismo, pero a través de este centro, su deseo se cumple todos los días. Roberto había remarried en 2008, con una mujer llamada Elena, que había perdido a su propio hijo en un accidente de tráfico. Juntos, habían adoptado a 2 hermanos huérfanos, dándoles la oportunidad de crecer en un hogar lleno de amor y comprensión sobre la pérdida. Los Mendoza habían encontrado su propia forma de honrar a Carlos. En 2003, habían establecido una beca anual para jóvenes de familias pesqueras que quisieran estudiar ingeniería marina. La beca Carlos Mendoza había permitido que 45 jóvenes asistieran a la universidad, muchos de los cuales habían regresado a trabajar en el desarrollo sostenible de las comunidades costeras de Quintana Roo. Carlos soñaba con ser ingeniero, había explicado la señora Mendoza durante la ceremonia de la primera beca en 2003. Soñaba con encontrar maneras de que las comunidades pesqueras pudieran prosperar sin dañar el océano que amaba. A través de estos muchachos, su sueño se hace realidad. El señor Mendoza había muerto en 2018, pero había pedido que sus cenizas fueran esparcidas en el Rincón Perdido, junto a la tumba simbólica de su hijo. Su última voluntad había especificado que la beca continuara in perpetuidad, asegurada por un fondo fiduciario que había establecido con sus ahorros de toda la vida. La familia Castillo había experimentado quizás la transformación más dramática. Lucía, después de años de terapia y trabajo personal, se había convertido en psicóloga especializada en trauma familiar. En 2012, había abierto su propia clínica en Playa del Carmen, donde trabajaba específicamente con hermanos de víctimas de violencia. Durante años pensé que ser la hermana de Marina era lo único que me definía, explicaba Lucía a sus pacientes. Aprendí que podía honrar su memoria convirtiéndome en la persona que ella habría estado orgullosa de conocer. Lucía se había casado en 2015 con un trabajador social llamado Joaquín y juntos habían tenido 2 hijas, Marina, nacida en 2016, y Sofía, nacida en 2019, nombrándolas en honor a las amigas de su hermana. «Mis hijas van a crecer conociendo la historia de su tía Marina y sus amigos», había dicho Lucía durante una entrevista en 2020. «Van a aprender que la amistad verdadera es uno de los tesoros más valiosos de la vida y que ese tesoro puede durar para siempre». El impacto de la historia se había extendido mucho más allá de las familias directamente afectadas. En 2014, una productora de televisión había creado un documental llamado 4 amigos, una historia de amistad eterna, que había ganado varios premios internacionales y había sido traducido a 8 idiomas. La Escuela Preparatoria de Playa del Carmen había establecido el programa 4 Amigos en 2005, un currículo de valores que enseñaba a los estudiantes sobre amistad, lealtad, valor y apoyo mutuo. Cada año, 4 estudiantes eran seleccionados para recibir la Medalla de los 4 Amigos, otorgada a aquellos que mejor ejemplificaban estos valores. «Lo que nos enseñó esta tragedia», había explicado la directora de la escuela,
maestra Patricia Uribe, es que los jóvenes son capaces de una lealtad y un valor extraordinarios. Nuestro trabajo es asegurar que canalicen esas cualidades hacia propósitos positivos. Pero quizás el legado más poderoso era menos tangible, la manera en que la historia había cambiado la cultura de seguridad en Playa del Carmen. Las familias locales habían desarrollado redes de comunicación más fuertes. Los adolescentes habían aprendido a estar más alertas sobre los peligros y la comunidad en general había desarrollado un sistema de vigilancia informal que había prevenido numerosos crímenes. En 2020, durante la pandemia de COVID-19, cuando el turismo se detuvo temporalmente, las familias locales habían organizado vigilias semanales en el Parque Cuatro Amigos, manteniendo viva la memoria y utilizando el espacio para apoyarse mutuamente durante tiempos difíciles. En julio de 2024, exactamente 30 años después de la desaparición, se organizó una ceremonia especial en el Rincón Perdido. Asistieron más de 1000 personas, incluyendo funcionarios gubernamentales, representantes de organizaciones de derechos humanos y cientos de jóvenes locales. Carmen Herrera, ahora de 70 años pero aún activa en su trabajo con la Asociación Esperanza, fue la oradora principal. Hace 30 años 4 adolescentes vinieron a esta playa a pasar una noche con sus amigos. Había comenzado su discurso, su voz clara y fuerte a pesar de los años. No sabían que esa noche cambiaría no solo sus destinos, sino el destino de toda nuestra comunidad. Alejandro, Sofía, Carlos y Marina nos enseñaron que la amistad verdadera puede sobrevivir a cualquier cosa, al tiempo, a la distancia, incluso a la muerte. Nos enseñaron que cuando enfrentamos lo peor que la vida puede ofrecer, podemos elegir responder con amor en lugar de odio, con esperanza en lugar de desesperación, con unidad en lugar de división. Durante 30 años, hemos construido escuelas en su memoria. Hemos ayudado a cientos de familias a encontrar a sus seres queridos. Hemos enseñado a miles de jóvenes sobre el valor de la amistad. Pero lo más importante que hemos aprendido es esto, que el amor es más fuerte que la muerte, y que una vida vivida con propósito puede tocar generaciones, incluso si esa vida es corta. Mientras el sol se ponía sobre el Rincón Perdido esa noche de julio de 2024, las familias se reunieron en el círculo de bancos del Parque Memorial. Carmen Herrera se sentó en el banco dedicado a Sofía, Roberto Vázquez en el de Alejandro, Lucía Castillo en el de Marina, y la nieta de los Mendoza, que había viajado desde Mérida, en el banco de Carlos. Se tomaron de las manos, como lo habían hecho los 4 amigos en sus últimos momentos, y observaron en silencio mientras cientos de velas flotantes fueron liberadas en el mar Caribe, creando un río de luz que se extendía hacia el horizonte. En la arena donde una vez se habían contado secretos de adolescentes y se habían hecho promesas de amistad eterna, ahora se escribía una historia diferente, una historia sobre cómo el amor puede transformar la tragedia en legado, cómo la memoria puede convertirse en misión, y cómo 4 jóvenes que murieron demasiado pronto habían encontrado una manera de vivir para siempre. Las dunas del Rincón Perdido siguieron cambiando con el viento y las mareas, como siempre lo habían hecho. Pero ahora guardaban un secreto diferente, no el secreto de una muerte sin explicación, sino el secreto de un amor que había trascendido la muerte y se había convertido en una fuerza viva que continuaba transformando vidas, generación tras generación. Los 4 amigos finalmente habían llegado a casa, y su hogar se había convertido en un faro de esperanza para todos aquellos que enfrentan la oscuridad más profunda y necesitan recordar que, incluso en los momentos más difíciles, la luz del amor humano puede mostrar el camino hacia adelante. En las noches de luna llena, cuando la brisa marina susurra entre las palmas del Parque Memorial Cuatro Amigos, los visitantes a menudo reportan una sensación extraña de paz que no pueden explicar completamente. No es misticismo ni superstición, es algo más profundo y real. La comprensión tangible de que el amor verdadero trasciende cualquier barrera, incluso la de la muerte. Los adolescentes que una vez se sentaron en esa misma arena a compartir sueños y secretos habían demostrado que algunos lazos son, literalmente, inquebrantables. Y así,
Mientras las olas del Caribe mexicano continúan acariciando la orilla de El Rincón Perdido, llevando y trayendo historias de generaciones pasadas y futuras, el legado de Alejandro, Sofía, Carlos y Marina permanece como testimonio viviente de una verdad simple pero poderosa, que en un mundo donde la violencia puede interrumpir vidas en un instante, el amor compartido entre amigos verdaderos puede crear ondas de esperanza que se extienden por décadas, tocando corazones que nunca conocieron directamente a aquellos que iniciaron el movimiento, pero que se benefician eternamente de su ejemplo de lealtad, valor y amistad incondicional. Fin. En memoria de todos los jóvenes cuyas vidas han sido interrumpidas por la violencia y en honor a las familias que transforman su dolor en esperanza para otros.